Hola amigos de YouTube, yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo, hipnoterapeuta, especialista en psicología clínica y de la salud mental, y este es mi canal Sanando desde el Alma, donde encontrarás mucha información relacionada con psicología, con espiritualidad, metafísica, desarrollo personal, que te va a permitir tener la vida espectacular que mereces tener, que mereces vivir. En esta oportunidad les traigo una pregunta tal vez un poco filosófica, pero muy importante porque tiende a confundirse y es importante aclararlo. ¿Será igual o es lo mismo conocimiento y sabiduría? ¿O son cosas diferentes? ¿Qué crees? Te leo en los comentarios. ¿En algún momento lo has visto como algo similar o algo que sea lo mismo? ¿Alguien te ha dicho que es lo mismo? ¿O crees que son cosas completamente diferentes, son complementarias? ¿Qué te parece? En realidad, el conocimiento y la sabiduría no es lo mismo, no son lo mismo. Si bien es cierto, se necesita conocimiento para llegar a la sabiduría, el conocimiento o la información no es lo mismo que el saber. T. Harv Eker, que es un autor del libro Los secretos de la mente millonaria, un autor estadounidense, en su libro Los secretos de la mente millonaria precisamente dice que la palabra que más mata sueños, que más nos impiden crecer y evolucionar, avanzar en nuestra vida es ya lo sé. ¿Por qué? Porque el saber, la palabra saber, viene de sabiduría. Y hay personas que creen que porque tienen un conocimiento, porque tienen una información, ya lograron una sabiduría. Cuando, ahora vamos a ver en esta explicación, el tener sabiduría va más allá de solo adquirir un conocimiento, solo disponer de una información. El conocimiento es aprender, tener información sobre un tema específico, conocer un tema específico. Conocimiento viene la palabra conocer o el mismo verbo. Cuando se sabe, cuando se sabe, se lleva a la sabiduría. Cuando se conoce, solo se sabe la información. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es poner en práctica ese conocimiento. Es utilizar ese conocimiento para el día a día. Es poner en práctica ese conocimiento, como les decía antes, en las cosas que nos pasan en la vida diaria. Como este conocimiento, esto que acabo de aprender, esto que es nuevo quizás, me puede servir para enfrentarme al mundo real, me puede servir para la vida, me puede servir para crecer, me puede servir. ¿Qué hago con ese conocimiento? Esa es la sabiduría. El conocimiento por sí solo es vano. El conocimiento por sí solo se almacena en la mente, en la memoria, y se queda ahí. Cuando logramos poner en práctica ese conocimiento y utilizarlo para situaciones específicas en la vida real, poco a poco ese conocimiento se va convirtiendo en sabiduría. O sea, la práctica, el utilizar ese conocimiento para nuestro beneficio, se convierte en sabiduría, se va convirtiendo en sabiduría. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el contener una información no quiere decir que la sepas, que ya adquiriste sabiduría, si no la has puesto en práctica y no te conviertes, y eso no te genera resultados, y no te conviertes en un experto en esa área. Y eso se logra solo con la práctica. ¿Has escuchado un adagio popular, por lo menos en mi país, que dice la práctica hace maestro? No sé si en tu país también ese mismo adagio popular o refrán o dicho se dice también en tu país. ¿Por qué? Porque el maestro a nivel cultural se equipara o se relaciona con la sabiduría. Por ejemplo, en la religión oriente, los grandes maestros, senseis o personas iluminadas con mucha sabiduría, son personas con mucha edad. Por ejemplo, en las culturas como los chinos, los japoneses,
Las personas de mucha edad son personas muy veneradas, tal vez muy diferente a nuestra cultura occidental, que a veces incluso son subvalorados las personas con cierta edad. Incluso pues se les envía, algunas personas nos envían algún tipo de asilo de ancianos o comunidades, hogares de ancianos para personas de la tercera edad. En estos lugares que en el oriente no hay estos asilos de ancianos, porque valoran mucho ese conocimiento puesto en práctica, esa sabiduría que han ido alcanzando estas personas a lo largo de los años y a lo largo de poner en práctica con prueba y error en la vida diaria ese conocimiento que han adquirido, y se nutren de ese conocimiento y le preguntan al anciano, le preguntan a la persona de más edad cualquier cosa nueva que se vaya a emprender, porque se supone que ellos ya pasaron por eso, ya lo han visto, ya lo han vivido, y te puede dar información, no solo el conocimiento, sino de cómo ponerlo en práctica y lograr los resultados que deseas. Erik Erikson, que era un psicólogo, él planteó lo que llaman las etapas psicosociales. Planteó una serie de 8 etapas que vamos superando a lo largo de nuestra vida conforme nuestro desarrollo, relacionado con también con la interacción con la sociedad, con la vida en sociedad. La octava etapa de Erik Erikson la llamó integridad del yo versus desesperación. Él decía que en esta etapa, que se daba alrededor de los 60 años, las personas comienzan a evaluar todo lo que aprendieron en su vida, todo lo que aprendieron en esa existencia de todos sus 60 años, los logros que tuvieron, y para lograr esa integridad del yo que él le llamaba, era reconocer los aprendizajes que se había tenido en la vida y el impacto que se había logrado en otras personas. Reconocer esa sabiduría, eso se lograba, se entendía como sabiduría, se lograba cuando haya integridad del yo, cuando se integraba toda esa información de esos 60 años de vida, todo lo que aprendió, el propósito de esa vida, el impacto que tuvo en esa vida hacia las demás personas, el legado que le pudo dejar a las otras personas en esta vida, se da cuenta que la vida valió la pena vivirla y se llega a esa etapa de esa sabiduría, decía Erik Erikson en sus etapas. Pero en esa última etapa, si no se lograba esa integridad del yo, ese conocimiento, esa integración del conocimiento para lograr sabiduría, se caía en una desesperación que podía dar en algún momento incluso la depresión, una desilusión a la vida, un profundo arrepentimiento y una desesperación de ver su vida cercana tal vez a acabarse y que no haya logrado nada y que no haya logrado esa sabiduría. Por lo tanto, ya se sabe desde culturas anteriores que la sabiduría es más que un simple conocimiento, sino el poner en práctica ese conocimiento. Pero no hay que llegar a los 60 años, como decía Erik Erikson, para alcanzar esa sabiduría. La sabiduría la vamos adquiriendo al poner en práctica el conocimiento que tenemos, cualquiera que sea, en cualquier área de la vida. Y puede ser desde una profesión, un oficio, una habilidad, que al ponerla en práctica vamos convirtiéndonos en ese maestro, que es el adagio popular, que es el dicho, la práctica hace al maestro. Y nos vamos dando cuenta incluso que alguna información que teníamos, quizás no, a la hora de ponerla en práctica, no era como nosotros pensábamos, ocupábamos tal vez otras habilidades o otro conocimiento para poner en práctica de manera más eficaz y lograr mejores resultados en esa práctica. Y eso solo como se logra, haciéndolo, y no solo quedarse con el simple conocimiento. Imagínese un médico que solo estudia y que solo lee libros y que después necesitas una operación, vas donde el médico, sí, ocupa hacer una operación. ¿Y qué, doctor? ¿Es la primera vez que cuántas operaciones has hecho? No, es la primera vez, pero lo he leído muchas veces el libro, eso es pan comido. ¿Cómo te sentirías?
si te das cuenta que ese doctor no ha practicado, no ha llevado ese conocimiento a la práctica. Quizás te vas y no te operas con ese doctor. Así pasa con cualquier profesión, así pasa con la psicología, así pasa con el derecho. Un abogado puede ser muy diestro en las leyes y sabérselas de arriba abajo, pero no es lo mismo saberlas que ponerlas en práctica en un juicio, en un contradictorio, donde está el juez, donde está el fiscal, donde están los otros abogados. Hay otros factores que influyen, que no es solo saber de memoria las leyes, sino aprender a interpretarlas y saber en qué me sirve esta ley para este caso específico. Y así con todo. Por eso, cuando se termina una carrera, por ejemplo, universitaria, la gente cree, ya logré el título, ya lo sé todo, ya soy el super crack de esta carrera porque ya tengo un título. Y no, obtener el título apenas empieza todo, apenas empieza la verdadera carrera, porque es poner en práctica ese conocimiento. El título solo te dice que tenés un conocimiento básico específico de algo, de una rama del conocimiento, nada más. Pero ahí empieza la verdadera carrera, al poner en práctica en el mundo real, al poner a servicio esos conocimientos, al servicio de otros, a impactar en otras personas con ese conocimiento y saber que poner en práctica ese conocimiento no es solamente saber esa información. Igual, si no es una carrera, igual si estamos hablando de un oficio, así sea hacer pan, no es lo mismo aprender de un libro y leer todo y tener conocimiento que ya hacer todo, cualquier oficio, cortar pelo, costura, cualquiera que sea, que todos son trabajos muy dignos. No es lo mismo aprender, tener el conocimiento, que ponerlo en práctica y practicarlo todos los días, que eso te lleva al conocimiento, a la verdadera sabiduría. Así que, como decía T. Harv Eker en su libro El secreto de la mente millonaria, si tenés un conocimiento específico en algo, no lo digas ya lo sé, solo tenés un conocimiento. Hay que ser humilde para saber que todavía, para reconocer que todavía hay mucho por aprender, que hay que ponerlo en práctica y que también sobre la práctica se aprenden muchas cosas nuevas hasta llegar a esa sabiduría. Si te ha servido esta información, te pido que te suscribas, que le des like, que active la campanita para que la red social te notifique cada vez que coloco un nuevo video. Y si crees que esta información le sirve a otra persona, te pido que la compartas. Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro tema, ponlo en los comentarios, que voy a estarte respondiendo, ya sea en el mismo comentario, en otros videos, explicándote más sobre algún tema. Y recuerda que este canal es para aprender, para evolucionar, para crecer, para tener la vida espectacular que siempre has querido tener. Siempre podemos cambiar, no podemos cambiar por otros. Solo el cambio es interno, nadie puede cambiar por nosotros no pueden cambiar por mí. Pero podemos hacer el cambio cuando queramos y podemos tener la vida espectacular que queremos, inclusive desde hoy mismo, si así te lo propones.